listos, listos, calistos, listos, calistos. Ahora sí, otra vez, todos a conectarse, otra vez. Después de la infidelidad, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Será que tenemos el valor para volver a perdonar? ¿Será que tenemos el valor para volver a creer en el amor? ¿Qué sucederá? ¿Acaso nosotros tenemos ese valor? Vamos a conocer la historia de Paula Vallejo. Ella vivió en carne propia, así como muchos de nosotros, este capítulo de infidelidad en su matrimonio. Paulita, ahí vamos con la Paulita directo. Congelada como el momento anterior donde intentamos conectarnos y se quedó pasmada del susto de contar esta historia. Paulita, ahora sí. Ya. Qué buena cosa. Ya. Amiga, te juro, qué divertido. Ahora sí me ves, ahora Sí, sí me ahora te veo. escuchas, ¿me Sí, sientes? te siento. Ya, Talía es la que hacía ese TikTok, ¿no? ¿Me ves? Sí, ¿Me escuchas? ¿Me sientes? yo No, contigo Paulita, me río siempre, negra. nos gozamos, Paulita. No, pero lo más divertido es que te juro, no sé si muchas de las personas no sepan lo que es un cuy, pero se come en mi país, parece de verdad parece rata en realidad asada. Es delicioso, de verdad que es delicioso. Pasado. Sí, pero pobrecito, claro, como es asada, es como que siempre está así como, y te juro, amiga, perdóname que haga esta comparación, pero quedaste congelada en el video así. Estaba difícil El conversar susto. así contigo. Pero bueno, se nos tiene que ir el susto porque ahora viene un tema importantísimo para ti, para mí, yo creo que todos los que nos están escuchando. Mira, Paulita, yo hice una pregunta y quiero que alce la mano la gente que está conectada y que la verdad ha pasado por este tipo de historias, así como la tuya, así como la mía, donde tuvieron que palpar de cerca el tema de la infidelidad, ¿cierto? Y lo más lindo es que este espacio, esta conversación, esta historia y un café es no solamente para los que, entre comillas, fuimos víctimas de, sino también para aquellos que cometimos y fallamos en ese sentido. Así que, mira, aquí vamos a saludar a Paulita Chiriboga. Hola, preciosa, qué lindo verte por aquí, Steffi. Vamos a saludar a la gente. A ver, ayúdame, Pauli. Ay, el Jos Alejito, hola Rivera. Alejito. Hola, Ale, ¿cómo Hola estás? Edu. Edu Hola también. mi Gaby, linda, Mari, ¿cómo son están? amigos tuyos y conocen tu historia, o más o menos. Más o menos. O sea que están aquí para saber la plena de las plenas. Hoy se van a enterar mi historia. Bueno, pero ¿sabes qué? A ver, ¿por qué contarla? A ver, de verdad, ¿por qué crees que es el tiempo en el que tú ya tienes que contarla? Obvio, ojo, Paulita, el desenlace hasta el final, para que la gente se quede hasta el final enganchada y sepa qué realmente o qué finalmente sucedió contigo en tu matrimonio, con tu esposo. Pero cuéntame, ¿por qué este momento para ti como Paula, más allá del matrimonio, para ti, qué sientes en este instante? En este instante, bueno, siento que creo que ya era importante poder contar este testimonio para poder ayudar a otros, ¿no? Yo creo que cuando uno pasa algo así tan duro, tan difícil, a veces te embarga un sinnúmero de sentimientos. Y en mi caso, pues antes sentimientos no solamente de culpa, sentimientos a veces, bueno, también obviamente de tristeza, pero yo creo que uno llega ya a sanar en un tiempo determinado. Yo he pasado un proceso, sané y es como que ahora estoy lista para poder contar y para poder ayudar a otros en este proceso que de pronto Excelente. están pasando o pasaron. Entonces, evidentemente, si hubo una sanación, hubo una herida y fuerte, profunda, ¿cierto? ¿Cómo Profundo. comenzó esa herida? ¿En realidad fue a partir de una infidelidad puntual o fue desde mucho antes? ¿Quién es esa Paula? Por ejemplo, ¿cuántos años de matrimonio? Imagínate, eran 15 años de matrimonio. 15 Yo años de había conocido matrimonio. 15 años de Dos hermosísimas dos hermosas mujercitas, nenas. hijas. Ujú, así es, Y dos era el amor de hermosas tu hijas. vida, yo sé, lo conociste de peladita. Era el amor de mi vida porque, claro, yo le había conocido cuando estaba súper teen, súper teenager, estaba bien jovencita, le había conocido, tuvimos un buen tiempo de novios, de enamorados, y luego pues ya nos casamos y estuvimos 15 años de matrimonio. Entonces, Wow. imagínate,
Claro, claro. Entonces es algo que te suceda, algo así, es sumamente doloroso porque para mí fue el amor de mi vida. Claro que sí. Pero Ujú, ¿estabas tú enamorada realmente de ese hombre el momento, digamos, de quiebre? Porque todos los matrimonios tenemos problemas, ujú. todos. De hecho, yo a veces digo, si con Dios es difícil sostener un matrimonio, no me quiero imaginar sin Dios. Y bueno, en realidad no pasé un matrimonio sin Dios, pero sí una relación. Eh, entonces, en ese momento donde hubo ese quiebre en ti, ¿estabas realmente enamorada o crees que estabas enamorada de tu esposo? ¿Quién representaba para ti o qué representaba tu esposo en ese momento antes de que te enteres de algo puntual que ya me vas a contar? O sea, claro, por supuesto. Imagínate que, bueno, nosotros habíamos ya hace algún tiempo pasado también un proceso difícil, igual de infidelidad, y también habíamos pasado un proceso de restauración. Entonces, en ese proceso que habíamos sido restaurados, Pero espérate, claro, espérate, no te me adelantes. Ay, ya estás hecho una bala tú, Pablita, ¿qué vas? O ya sea estoy que contándoles todo, y al final, ¿no? ya, el desenlace total. No, pero espérate, entonces como que cuando hablamos de infidelidad no fue como un hecho puntual, o sea, no fue como que una sola vez en ese momento, No. sino que ya vinieron sucediendo cosas mucho antes y como que, como se dice, la gota que derramó el vaso. Así es, exactamente, la gota que derramó el vaso. O sea, sí, fue la gota que derramó el vaso en realidad. Y que ya llega un punto en que tú dices, bueno, creo que o lo salvamos o lo soltamos. O sea, así es, o lo salvamos o lo soltamos. ¿Y tú querías Entonces, salvar? O sea, ¿querías realmente salvar? O creo que yo ya me estoy adelantando también. Y cuando fue, vamos a dejar esa pregunta para después, pero por ejemplo, Paulita, la primera vez que te fue infiel o que tú te enteraste, ¿qué pasó en ti? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas de ese momento? Pero de la primera claro, vez. la primera vez que me fue infiel, se me acabó la vida. O sea, en mi caso yo sentí que había perdido todo, sentí mucho dolor, no solamente Cuánto tiempo de tristeza. matrimonio ibas en ese tiempo, en ese momento, de la primera vez? De la primera vez iba, creo que unos 5 años o 5 años de matrimonio. Ajá, 5 años. Ujú. 5 años de matrimonio. ¿Y Ajá. tú habías sido fiel? Yo había sido fiel, por supuesto, sí. Y perdón porque de pronto lo pensé, no porque había estado con alguien aparte, sino que bueno, ahora que uno empieza a pensar y dice que claro, ese es uno es infiel De también distintas al formas. esposo. Claro, en otra forma, ¿no? Porque a veces no cumples las cosas que debías haber cumplido. O sea, yo lo que quiero aquí enfatizar que no siempre a veces pudimos, o sea, yo en mi caso no pude haber sido de pronto la esposa perfecta, la mujer perfecta, y tal Bienvenida vez al club, Paulita, bienvenida al club. sí, Dame y los tal cinco, dame vez, los cinco. ajá, y reconocer esto sí te lleva también tu tiempo, o sea, tu tiempo reconocer las fallas que uno tuvo. Y yo en mi caso sí tuve muchas fallas, yo no cumplía de pronto en ese momento con lo que debía haber sido, pero, pero por eso es que a raíz de esta primera infidelidad, digamos, nosotros buscamos ayuda, nos Oye, sometimos a un Paulita, pero proceso. ¿quieres que te cuente algo? Porque yo estaba indagando un poquitito, bueno, como tú sabes y como, bueno, Paulita es amiga mía desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Ya les vamos a contar una experiencia muy divertida de un caballo blanco, un chiste que Eso es de tuvimos acuerdo. entre ella y yo, porque teníamos una escuela juntas, pero yo estaba indagando y ella también vio una historia que precisamente está en los IGTV de Mil Historias de un Café, que se llama Cristianos Hipócritas, que ahí es donde yo también un poco cuento la Ujú. historia o cómo yo viví esta infidelidad, ¿cierto? Porque en su momento también, a mí me fueron infiel, creo que de lo que yo me acuerdo 2 veces en la vida, pero la primera vez no causó como demasiado daño en mi corazón. No sé por qué, no me preguntes. Yo creo que ahí como que se endureció. Pero ¿sabes qué, Paulita? Te soy honesta. La primera vez en la vida que alguien me fue infiel, lo que valoré fue que me diga la verdad, porque yo no tenía cómo enterarme, pero él tuvo la valentía de decírmelo. Y eso yo creo que un poco fue como un colchón para el dolor, digámoslo así, porque aprecié el valor de ser honesto con su Ujú. falla, con su error.
¿Por qué? Porque nosotros creo que hemos aprendido que no es lo mismo, por ejemplo, uno cometer un error o pedir perdón, ¿cierto? Cuando aceptas un error, que cuando te arrepientes y de verdad cambias de esa dirección. Para mí son dos cosas súper diferentes y para Dios también de lo que hemos aprendido, ¿cierto, Paulita? Así es, por supuesto, claro que sí. O sea, En, en el caso tuyo, por ejemplo, ¿te pedía perdón? claro, por supuesto, o sea, eso siempre. Siempre me pedía perdón, pero después otra vez, y yo siempre perdonaba, y así como que íbamos en ese, digamos, ahora puedo decirlo, tal vez como en un juego sin darnos cuenta, ¿no? Porque es como Ujú, un juego en el que tú a veces entras y no te das ujú, cuenta. Entonces, y generalmente esto pasa en las parejas, porque tú dices, bueno, y este fue específicamente en mi caso, me pedía perdón, yo perdonaba y como que, bueno, volvíamos de nuevo a estar bien. Y así luego pasaba algo y después volvíamos de nuevo a estar bien. Y ujú. así pasaba algo y luego volvíamos a estar bien. Y así era un juego de siempre. Hasta que ya luego esto es como que ya llega un momento en que dices, ya no se puede estar así. Y por eso es lo que yo te decía, Negra, que es ahí donde nosotros buscamos ayuda, porque Pero, y eso es bueno, o sea, de cierta manera, el buscar alguien extra fuera de nuestro entorno, de nuestro círculo, ¿cierto? Para manejar una situación tan delicada como esa, porque también hay personas, y yo me he dado cuenta que les cuesta también pedir ayuda. En tu caso no ujú, tenías, ¿te daba vergüenza pedir ayuda? ¿Te dio claro, por vergüenza supuesto. como, y le Me contaste a tu daba familia? vergüenza, yo no quería que nadie se entere que yo tenía problemas. Yo no quería que nadie se entere que Paula Vallejo y mi ex esposo teníamos problemas. Porque imagínate, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué diría la sociedad, la familia, los amigos? Y a veces eso también te lleva a que estés sumergida en problemas en tu matrimonio años, por no Años, hablar, por no decir, por no buscar ayuda. Y exacto. sí, o sea, era la vergüenza, me embargaba y bueno, ya cuando llegó ese tiempo, ese momento, realmente fue el día en que conocí realmente el amor de Dios y la misericordia que me llevó a despertar y que me llevó a buscar un salvavidas para esto porque no encontraba yo un camino. Yo lo único Mira, que sabía Paulita, es que no estaba bien, pero no quería seguir viviendo así. increíble, porque algunas personas están escribiendo, Paulita, te cuento, y dice Rubén, por ejemplo, que se valora más la verdad que te cuentan o, o valoras más el amor propio. En mi caso, por ejemplo, me refiero al momento en que yo me enteré. A mí, la verdad, valoré mucho que alguien tenga la valentía de decir la verdad, porque cometer errores, yo creo que todos cometemos errores en esta vida, Ajá, todos. Nadie está exento, como se dice, y el que cree que no va a caer, tiene que tener mucho ujú, cuidado, porque de verdad es como muy egocentrista creer que uno es perfecto y que no va a caer tarde o temprano, ¿cierto? Entonces así yo creo es. que pasa por un tema de valorar la verdad, la honestidad, la verdad. Después, alguien decía por aquí, estaban contándonos algunos que sí, que también les han sido infieles. Están comentando que te sientes morir en vida y cuesta hasta respirar. Totalmente de Oh, acuerdo. ¿Sabes sí. qué me pasó a mí, Paulita? Cuando yo me enteré de esta infidelidad, digamos, de la segunda vez de mi vida, oye, a mí me pasó algo que no sé, no harán esto, por favor, porque si no les puede salir el tiro por la culata como a mí. Que yo con esta persona, es que en serio, ¿Qué con esta hiciste, persona, negra? mira, con esta persona, a él parece que en algún momento tuvo como un problema con alguien el tema de fidelidad. Entonces él en nuestra relación me pidió y me dijo, porfa, no tengamos relación como muy cercana con el género opuesto, ¿cierto? Entonces yo, fiel a la causa, no tenía relación con amigos o estaba chateándome. Y de repente yo encuentro como que estaba conversándose con una amiga, pero en buena onda, nada como muy grave. Pero hice la pregunta, no sé si es una pregunta del millón o qué, pero le dije así como, ¿tienes algo que contarme? Yo, o sea, me refería a los mensajitos, Paulita. Y cuando ¡fuag! Me suelta tremenda historia Patas. Ya. que es la que les conté en la historia de Cristianos Hipócritas del IGTV, porque encima en el Ujú. caso de él era cristiano.
Y fue en casa de cristianos, y en casa de pastores, y con una chica cristiana. Y ojo, por si acaso los que están viéndonos, nosotros somos ahora cristianas. Así que hay un desenlace maravilloso en todo eso y un aprendizaje. Entonces, yo me acuerdo que cuando me dijo y me soltó todo eso, me quedé, Paulita, así en blanco, congelada. Así, me pusieron mute. Y en mi caso, tú sabes que eso es bien difícil, silenciarme. Ya se darán cuenta, no deja hablar, no me deja. Tal cual. No, tú ya sabías, tú tienes que hacer así, Paulita. Ya. La Paulita ya me conoce. Yo te quiero, Entonces, por eso te digo. obvio. Entonces yo me quedé así como, así, mute. No sabía qué decir. Y me duró solamente un día, ¿viste? No podía durar más que eso. Y después, en cambio, fue la bomba. Me salió el infierno mismo por mi boca. O sea, porque realmente fue algo demasiado duro e impactante de vivirlo, de pasarlo. No puedes creer. O sea, no puedes creer. No Porque en mi puedes. caso no es que él de manera natural vino y me contó, sino que yo descubrí de cierta manera por otro lado y ahí me contó. Entonces, en tu caso, por ejemplo, si yo te digo que revivas el día, el momento, la hora, ¿cómo fue? ¿Qué sintió Paula, la mujer? Paula, la hija de Dios, porque en ese tiempo tú ya eras creyente, creías en Dios. ¿Cómo estaba tu relación con Dios? Claro, bueno, esta ya sería la segunda vez. Es que justo es lo que yo te decía, Negra. Bueno, tú me preguntaste qué había pasado la primera vez. Yo te comenté lo que pasó después que pedimos ayuda y el matrimonio empezó un proceso de restauración. De hecho, se restauró. Empezamos a vivir un proceso, digamos, de un matrimonio que pueda manejarse en unos estándares dignos, que yo digo dignos porque así debe ser un matrimonio. Y bueno, después, y bueno, para esto yo ya iba bastante tiempo, había caminado ya mucho tiempo en una relación muy profunda con el Señor. Y claro, cuando ya vuelve a suceder por segunda vez, a mí se me desmoronó el mundo, se me desmoronó el mundo y ahí es cuando uno empieza a cuestionarse y tú lo primero que haces es decirle, ¿por qué Dios otra vez? Primero, Señor, otra vez, no podía creer, parecía esto un sueño, o sea, decía, Dios mío, esto es un sueño, o sea, por poco no puedo creer que otra vez lo esté viviendo, si ya salí otra vez, no lo podía creer. Porque, Paulita, quizás tú tenías como una expectativa de, claro, la primera infidelidad fue siendo creyente, pero no teniendo una relación con Dios, ¿cierto? O sea, Así eras una es, mujer de fe, pero no tenías una relación con Dios, hasta donde yo sé. exactamente. Y en cambio, la segunda vez que descubriste esta infidelidad, que por cierto, ¿descubriste o él te contó? No, descubrí, Descubriste. parecería una locura lo que les vaya a contar, pero la relación con Dios que tengo es tan profunda que todo fue revelado así porque Dios es bueno, o sea, por No, sí te sueños, por creo. cosas No, que, te creo, porque ajá, eso es real para la gente que desconoce eso, y yo también desconocí eso, Paulita, es que la luz, cuando las cosas, cuando nosotros estamos en la luz que es Dios, que viene de Cristo, todo sale a flote, todo se pone en exacto, evidencia. Y Dios comienza también a hablarnos y comienza a revelarnos cosas, como tú dices, a través de sueños, a través de circunstancias que normalmente no les prestaríamos circunstancias. atención. Y cuando el día exacto, a ver, ¿te duele regresar al día exacto, Paulita, en el que No, descubriste? ya no, ya ¿Te no, dolió? ya no, ya no me duele, la verdad, ya no. Por eso estoy aquí, porque yo creo que para poder contar, o sea, o sea, debiste haber pasado un proceso y pararte firme y poder contar. Ok, Y pero todo tiene un y si tiempo. regresamos a ese día, y si regresamos a Claro, ese día, ¿cómo te sentiste como mujer, como hija eh, de Dios? Por ejemplo, me alguien dice sentí, aquí, te des- preguntaste, ¿es un castigo? Dice alguien por aquí. o sea, yo más que un castigo, no preguntaba si era un castigo en realidad, pero lo que yo decía, Señor, ¿cómo es que me está pasando esto? Yo he estado sirviéndote en este tiempo, mi familia te ha estado sirviendo, ¿por qué has permitido que esto suceda? Esas son las preguntas, ¿por qué? Siempre el por qué a mí? Entonces, era una mezcla de sentimientos, yo estaba en mi cuarto, simplemente me sentí helada, así como tú decías de lo morenita, me puse blanca, temblaba, no podía creer
y como no lo tenía aquí cerca, porque estaba al fuera, en otro lado, no podía ni siquiera decirle, o sea, tenía un nudo Confrontarle. aquí en la garganta ¿Y en tus ese hijas momento dónde cuando, estaban? ¿cómo? ¿Tus hijas dónde estaban? Aquí en la casa, pero claro, o sea, yo Y tú no sabía qué llorando hacer. calladito. Y tú llorando calladito porque no O se sea, escucha, claro, escuchan tus sí, hijos. primero no podía creer, o sea, era como, a ver, o sea, no podía creer, o sea, era algo como que decía, no puede suceder. Pero claro, bueno, después ya sí pasó, sucedió, y bueno, y ahí es cuando uno dice, ¿qué haces, no? Porque después de esto es, ¿qué hago? O sea, Claro. ya, ¿Y qué ¿qué hago? hiciste, Paulita? ¿Te diste por vencida, soltaste la toalla y dijiste, nomás te dio ganas de soltar la toalla o qué pasó en ti? Parecería esto masoquista lo que les voy a decir, pero nunca pensé en soltar la toalla. ¿Saben por qué? Porque siempre creí que Dios es un Dios súper grande y Él es perfecto. Entonces yo tenía tan claro, porque en eso sí he sido mujer de fe, y dije, no, pues yo aquí me pongo a orar, a guerrear, yo estoy segura que mi marido, yo pensaba en ese momento, yo estoy segura que mi marido va a recapacitar, que él se va a dar cuenta una vez más de esta equivocación. Y otra vez me puse en guerra a poder a batallar este tiempo y a poderle levantar en oración para que él pueda darse cuenta y bueno, y así empecé, no me di por vencida, yo dije no, Y yo ahí no. quiero hacer como un pare, Paulita, ¿sabes por qué? Porque yo quiero contarte, mira, fidelidad significa firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y evidentemente, infidelidad, falta de fidelidad, ¿cierto? Ujú, Entonces, así es. en realidad, claro, uno como matrimonio, como pareja, y no solo a nivel, digamos, de matrimonio, sino en toda relación, evidentemente uno hace acuerdos, hace compromisos, ¿cierto? Y establece ciertas pautas. Y dentro del Ujú, matrimonio, evidentemente una de esas pautas es el guardarse para el otro. No solamente físicamente, porque eso también es algo que yo he aprendido, Paulita, y tú también, y lo hemos conversado. La ujú. infidelidad no solamente tiene que ver con un tema sexual, sino que inclusive en la palabra de Dios habla de que nosotros podemos ser en esa área física, solamente con las miradas podemos ser infieles, con las intenciones de nuestro corazón, con los mensajes, o sea, más allá del acto se me fue la palabra, consumado, Que se ¿puede ser? consuman, ajá, Sí, 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 la infidelidad parte o sea, no es en ese momento, sino que viene desde mucho antes. Y aquí viene una parte súper fuerte, Paulita, que a veces uno cuando está en esa posición, honestamente, uno es la víctima. Yo en ese momento me sentía víctima, me imagino que tú también. por supuesto, claro, yo era la víctima, yo decía, no puedo creer que me hizo esto, ¿no? Esa es la típica, que tú sientes, no puedo creer que me hizo, ¿por qué me hizo esto? O sea, ¿qué Yo hice siendo yo tan para que él me perfecta, haga esto? y yo Y siendo yo, tan perfecta, y la yo sí mujer era la perfecta. perfecta, obviamente, yo sí la que servía al Señor y todo, ¿no? Pero, pero claro, después, lo digo yo, lo dices tú. Lo digo yo, lo digo tú, no, y eso es a lo que íbamos con la Paulita, que en realidad luego uno se da cuenta que, ay señores, no es fácil decirlo, pero que de cierta forma todos hemos sido infieles, de distintas formas. Y esa es Ujú. una parte que es dura de aceptar, porque evidentemente es más fácil buscar culpables, así como yo hablaba en esta historia de cristianos hipócritas, es fácil buscar y ver el error del otro, pero es difícil vernos a nosotros mismos. Y evidentemente hemos estado siendo a veces infieles a nosotros como mujeres, por ejemplo, a nuestro valor como mujer, porque en tu caso, por ejemplo, no fue la primera vez. Tú me decías que una de las áreas que fue tocada en ti fue precisamente esa, que crees que fuiste muy permisiva. Y de cierta manera, me imagino que eso también era por algo que había en tu corazón como mujer que no tenías identidad en ciertas áreas. Claro, claro, por supuesto. Cuéntame un poquito de eso. Sí, y de verdad, o sea, también yo en ese tiempo también fui confrontada porque, como yo te decía, me puse en guerra. Yo lo que yo siempre recomiendo y digo, o sea, uno tiene que luchar hasta el último. Y si hay algo que yo hice es luchar hasta el último con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo lo que yo pude haber hecho. Con O sea, oraciones, porque cuando con dices guerra yo oración, te no veo como solamente en mis Rambo. fuerzas, sino, claro, sí, en todo, lo que te puedas imaginar. O sea, para que
de verdad, creyendo que esto se restaure, porque yo pensaba, yo sé que para Dios las familias son tan importantes, o sea, de hecho, todos sabemos que Jesús nació en una familia y por eso las familias son tan importantes para el Señor y Dios tiene un celo de las familias. Entonces yo estaba tan convencida de que la familia tenía que salvarse, pero a medida que yo iba orando, creyendo, no pasaba nada, no pasaba nada. Pero también en ese proceso Dios también me iba mostrando y me iba tratando. Y algo lo que tú dices muy, muy claramente, o sea, esta área y me decía, a ver, o sea, realmente, o sea, ¿estás detrás del milagro o estás detrás del Dios que hace el milagro? Y Y ahí ahí yo es te quiero cuando, decir una cosa, Paulita, perdóname, porque es que justo ahorita nos acaban de escribir algo que quiero ver si tú lo contestas. Me dice alguien, me dice, creo que nada justifica una infidelidad. Si uno aprende en el proceso a reconocer los errores en uno misma, pero la palabra dice no a la infidelidad. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees con respecto a tu historia? oh, claro, o sea, de hecho no, no, nada va a poder justificar ninguna infidelidad, nada, absolutamente nada. Pero, pero también yo te digo algo y a la persona que escribió, que no le puedo leer porque estoy sin mis lentes. Qué linda. Yo te Pero, digo que ponte los lentes. pero yo te voy a decir algo, o sea, no hay, para Dios no hay medidas de pecado, o sea, que uno sea infiel en esta área con la esposa y que otro mienta, o que tú cojas y le digas muchas malas palabras y le maldigas a esa persona, para Dios nunca va a haber una medida de pecado. Entonces, no, no es que lo uno es peor que lo otro. Entonces, por eso es que yo quería contar esta parte, porque yo fui confrontada, porque realmente en ese proceso yo había puesto a mi esposo como primero, muchas veces. O ¿En sea, qué de hecho, sentido? él era, ajá, y aunque cuando yo decía, no, Dios es primero, o sea, después yo iba reconociendo que no era así, que había muchas cosas donde yo, o sea, cedía tanto justamente para poder satisfacer a él y no muchas veces lo que Dios quería Es de que a mí. veces como ponemos como dioses en nuestra vida que no nos damos cuenta. Y es una línea muy delgada. Exactamente. A veces son los hijos, a veces son el esposo, a veces el trabajo, a veces el dinero. Y en ese sentido es ahí donde perdemos un poco el rumbo, porque evidentemente Dios es un Dios de orden. Si nosotros entramos en ese desorden, va a haber consecuencias. El desorden no trae bendición. Entonces, evidentemente eso es lo que hablamos, Paulita, y por eso yo les quería leer esa parte de que la infidelidad radica primeramente en el corazón, más allá de llevarla a cabo. Y uno puede ser infiel de distintas formas. Y en nuestro caso, por ejemplo, cuando buscamos esa restauración de parte del corazón de Dios, en tu caso, porque con tu esposo me contabas que después de la primera infidelidad, siendo creyentes, luego buscaron una restauración como más profunda, en una relación más profunda a través de la palabra de Dios, a través de consejerías, me imagino con pastores, y comenzaron en Ujú, este proceso de restauración. Y de ujú, repente, siendo que tú estabas supuestamente confiada en que había sido restaurado por tu ujú, matrimonio, de repente, ¡boom!, te encuentras que tu esposo nuevamente había caído en esa área de infidelidad. ujú. En ese sentido, ¿crees que Dios falló? ¿Crees que Dios no es capaz de restaurar un matrimonio? ¿Crees que Dios no es, no, por qué muchas personas podrían pensar y decir, pero ¿cómo? O sea, no se supone que Dios restaura, no se supone que Ujú. en Dios hay perdón, hay transformación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te mostró Dios? ¿Por qué en tu caso podríamos decir que no fue así? O que sí fue A ver, así. Dios, claro, Dios es poderoso en todas las circunstancias, en todos los momentos, y Dios es Dios. Y Dios va a hacer en función también de lo que tú le dejes de hacer. Y Dios es Permite. un caballero porque Él va a respetar ese libre albedrío de las personas, porque todos tenemos un libre albedrío de poder decidir en dónde quieres estar, en dónde quieres permanecer y en dónde tú quieres continuar el resto de tu vida. Ujú. Y claro, por más de que obviamente yo oraba, el Señor estaba dispuesto a hacer, porque de hecho empezó a hacer. Pero, ¿qué tal si la persona no desea? ¿Qué tal si la persona no quiere? Y por eso es que esta parte es muy importante porque todos podemos cometer errores, pero también todos podemos luego enmendarlos y el Señor nos ayuda a hacernos nuevas personas, nuevas criaturas, ¿no es cierto? Pero si queremos y deseamos.
Y te vas a impresionar, Paulita, pero no encuentro dónde anoté, pero justamente yo estaba leyendo que evidentemente en la Biblia es súper lindo, porque en la palabra de Dios, que es como una carta de amor para darnos el direccionamiento en todas estas áreas, en todas las áreas de la vida, hay una parte donde también habla del divorcio y también de cómo un hombre puede llegar se usa la palabra repudiar a una mujer, ¿cierto? Y evidentemente, como tú decías, a Dios, en el corazón de Dios, obviamente que están las familias, Él no está pensando en divorcios, pero también es un Dios que no exige y no quiere tenernos como marionetas, nos da el libre albedrío para que nosotros elijamos, ¿cierto? O Pero como decía, presos, así es. exacto, ser libres para decidir, o Dios o lo contrario a Dios, ¿cierto? O el matrimonio Así es. o lo contrario al divorcio, pero sobre todo más allá de la forma, Dios está esperando que nuestro corazón decida. Y ahí es donde yo quería decirte que encontré en la palabra algo que decía que solamente, digamos, Moisés hablaba que se puede repudiar a una mujer, un esposo, cuando se ha endurecido su corazón. Qué fuerte. Porque Sí. ahí está el punto. Esto no se trata solamente del acto en sí, porque inclusive entendemos, como tú decías, Paulita, el pecado, que suena horrible la palabra pecado. Es más que la forma. Ahí El me parecí pecado. cuando te quedaste congelada. Suena horrible la palabra, pero es más que la forma en sí, es la motivación incorrecta de nuestro corazón de desobedecer, obviamente, a distintos principios y mandamientos que nos habla Dios y que nos direcciona nuestro papito Dios para que nuestra vida sea conforme a su voluntad. Entonces, ahí Sí. pasó eso. Se endureció un corazón. Se endureció un corazón y por decisión personal. En tu caso, ¿tú crees que Sí. en algún punto se endureció tu corazón o estuvo a punto de endurecerse por resentimiento, por dolor, por frustración? Sabes que de verdad no, gracias, y le doy gracias a Dios que nunca permití que se endurezca mi corazón, porque este proceso fue ya diferente, ¿no? Porque era un proceso que yo lo llevé solo con oración, con tiempos con Dios, con ayuda, con gente que siempre estuvo a mi lado sosteniéndome. Entonces eso permitió que mi corazón de verdad sea guardado, porque hay una línea tan delgada. Porque sí, en un momento yo sí me cuestioné y dije, a ver, o sea, ¿qué es esto, Dios? O sea, esto Ujú, parece un chiste, o sea, ujú. ¿qué está pasando conmigo? O sea, uno dice, a ¿Tambaleó mí tu no me fe? puede pasar. Yo ¿Tambaleó siempre tu les, fe? claro, es como dices, ¿qué pasó? O sea, ¿yo dónde, Señor? O sea, si yo estuve aquí sirviendo, ¿qué he hecho? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué he hecho para Es como esto? que yo hago tanto y qué onda, o sea, como Es, que yo hago fuera por las tanto y no obras de recibo uno. nada, ¿no? Claro, entonces, si te llegas a preguntar en un momento, yo me llegué a preguntar, pero fue instantes, minutos, segundos, ¿Y qué pero te el Señor me contestó? tenía quebrada, o sea, el Señor me tenía quebrada y cuando Aguanta, te aguanta, tiene aguanta, quebrada, pare ahí, pare ya. ahí. Para quienes Ay, no es que esa es la entienden parte que a quebrada, mí me ¿cómo te apasiona. quebró? ¿Cómo te quebró? Porque yo digo quebrada, ¿qué es eso? Ni qué quebradita. ¿Qué significa Ay, quebra? negrita O tú. sea, tenías tu corazón sensible y constantemente estaba quebrándose en el sentido de la palabra, ¿te Sí. refieres a eso? O sea, quebrada en todo sentido, o sea, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, porque, porque imagínate, o sea, primero cuando, y a quién haya pasado, o sea, primero es tu matrimonio, es tu otra parte, y te sientes incompleta, te sientes que no vives, no respiras, o sea, es un sentimiento muy horrible, muy terrible, o sea, que Y, creo que no hay palabras para poder y describir. tanto construiste como que Y para todo que en se un segundo desmoronó, se desmore, todo se se desmore. desmoronó. O sea, es verdad. O sea, es como que tú piensas, ching, todo se Oye, desmorona y no entiendes. qué hermoso, porque dice Rubén aquí, dice desiertos donde Él nos manda con cuerdas de amor y nos retorna a Él. Y sí, evidentemente es así. De hecho, Él dice que te llevaré al desierto y ahí te hablaré de amor. Por Porque, supuesto. porque evidentemente a veces, como tú decías, uno coloca las expectativas o busca encontrar ese amor en el lugar incorrecto, comenzando por los hijos, por los esposos, por las cosas del entorno. Y finalmente uno no puede ser la mejor versión de uno si no está primero recibiendo el verdadero amor que proviene de Dios para poder entregar Exactamente. ese amor.
Oye, yo te Así voy a es. sorprender con algo, Paulita. A ver, A ver, él es. sí, yo en la historia de cristianos hipócritas que están en el IGTV, evidentemente hablo de la infidelidad, de cómo yo pasé ese proceso y también de Ya. cómo me pasó lo que hablamos ahorita, que uno comienza a buscar culpables para no verse a uno, pero que finalmente Dios y la relación con Dios es de vis a vis. Él no busca intermediarios, Él dice, ok, a Él déjamelo a mí. Aquí la cosa es entre tú y yo, amada hija. Ajá. Y ahí es donde nos va enseñando y nos va mostrando que nosotros no somos tan distintos a ellos. No somos tan distintos a los que nos hicieron daño, porque de una u Ujú, otra forma nosotros también hemos hecho daño. Nos hemos hecho daño a nosotras mismas, les hemos hecho daño también a ellos con nuestras palabras, con culparles, con apuntarles en sus debilidades, en juzgarles, en creernos tan perfectas. Entonces, y en ser infieles a Dios, porque de verdad no hemos cumplido con pactos, con compromisos que hemos hecho a Dios. A veces emocionalmente en una oración le dice, Dios, sí, que se haga tu voluntad, Dios, o cuando en el matrimonio, cuando uno se casa, o cuando uno le dice a la otra persona de palabra, porque también la palabra tiene un sentido de compromiso, ¿verdad? Eh, ajá. y cuando uno no cumple, ahí está siendo también infiel. Entonces, de hecho, antes de hacer este live, te soy honesta, Dios puso en mi corazón que yo tenía que ponerme un poco como a cuenta de hacer un checklist de, Ujú. ok, Caro, ¿qué onda? Vas a hablar de la infidelidad, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Y aparte de que yo sí, sigo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, a veces en distintas áreas siendo infiel a Dios cuando cambio la perspectiva, cuando le doy los tiempos que no le corresponden porque debería darle más y eso también pasa con los maridos. Paulita, yo una vez en mi vida también fue la que, o sea, fui infiel a una persona. Eso tú no sabías de mí. No me No, contaste, no, negra, caramba. sí. Era peladita, bien inmadura, la verdad, Paulita. Y no te vas a creer, yo, el amor de mi vida obviamente primero es ahora Dios, Jesús, después el amor de mi vida es, ya en términos terrenales es mi esposo, pero te voy a contar que yo cuando fui peladita tuve un novio de mucho tiempo y yo pensé que él me había traicionado en esas inmadureces, ¿cierto? Y yo estaba en el extranjero y estaba recontra hiper convencida de que él me traicionó. Y como no pude lidiar con ese dolor de haber creído que él hizo eso Ujú. y que no podía, o sea, era como que no podía terminar, ¿me entiendes? Era como que según yo le amaba tanto que no podía, que yo me rebelé en mi madurez y también decidí besarme con un chico, ¿ya? Y obviamente ser infiel. Oye, no vas a creer, Paulita, fue uno de los dolores más grandes de mi vida el hacerlo, el hacerlo. Guau. Porque yo no era eso, de verdad yo no era. Yo nunca en la vida había sido infiel a nadie, yo de hecho estaba en contra de eso. O sea, jamás, jamás, yo súper respetuosa siempre con esas áreas y me pasó a mí, ¿me entiendes? Y yo lo Ujú. hice y le defraudé a esa persona que tanto en ese momento yo quería y llamaba, que era peladita, literal, pero no importa la edad. Así Fui es. infiel a ese compromiso que hice con él. Después decirle la verdad, yo le llamé a decir la verdad. En realidad él no tenía cómo enterarse. Mi idea era decirle la verdad, decirle, ¿sabes qué? Para poder terminar con la relación. Pero aún así, imagínate, Paulita, él tuvo misericordia de mí. Él, siento que era menor que yo, y yo no me esperé y creo que por eso llegué a quererle tanto en su momento, que él me extendió una misericordia que ahora la entiendo. En ese tiempo no podía, no la vi como hoy, pero él, siendo que fue la víctima del cuento, al principio obviamente me dijo de todo, se enojó, terminamos, pero después me escribió una carta de amor, con una misericordia, con un amor, con un sentido de perdón. Y sabes que Dios me mostró algo, Paulita, que ¿Qué te Dios mostró? hace lo mismo con nosotros. Él, Amén. cuando uno abre la palabra y cuando uno lee y uno fue infiel o le fueron infiel, uno puede entender que Dios tiene la misma misericordia con los dos hijos, con los dos lados Mm, de la historia. Y a ti te pasó lo mismo, ¿cierto? amén.
Claro, por supuesto, a mí también me pasó lo mismo, porque, o sea, es que cuando yo vi esto de los cristianos hipócritas y todo, de verdad que a mí también me tocó, porque dije, Dios mío, el Señor me ve a mí con tanto amor, y tanto amor me tuvo que aún permitió que todo suceda porque me ama, pero también aún sé que también a Él le ama, porque también es su hijo. Con todo y Entonces, equivocación. con todo error, y ya eso no es un tema mío, a mí no, o sea, uno entiende, ¿no? Que este es un tema donde yo no puedo entrar porque ese es un tema con el Señor y Él, y allá sabrán cómo se entienden, pero también sé que Dios es su Padre y también lo ama. Y eso también me enseñó a mí a ver esa misericordia, o sea, decir, Señor, qué bueno que eres, qué grande que eres, qué maravilloso. Esa es la parte más espectacular del amor de Dios y de Jesús. Eso es increíble. Pues, ¿sabes qué? Porque humanamente nosotros no somos así. Humanamente nosotros sí como que decidimos quién se merece y quién no. ¿Y quién no? Quién es, califica y quién no. Pero eso es lo más impresionante del amor de Jesús y del amor de Dios, que es incondicional, que nos ama cuando menos lo merecemos. Ujú. Y eso es impactante y te vuela la cabeza porque de verdad tú decides, o te libera o te esclaviza esta verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo uno sí quiere buscar que el dolor tenga un culpable y es más fácil así, Claro, es mucho más o por fácil. poco, claro, ya por poco a veces uno ora, ¿no? Señor, corrígele o que por poco le O caiga cuando, un rayo porque sí, a todo mí lo me que pasa. ha hecho, aunque se merezca, no mentira, no. No, sí, me pasa O aún sea, hasta con mi sí, marido ahora, hija, cuando algo así justo me dice alguna cosa de mala manera y de repente, ¡boom!, se tropieza, digo, gracias, Señor. Ah, no, le he hecho la broma. En el fondo, nuestra humanidad quiere venganza, quiere culpables, quiere claro, por justicia. supuesto, sí, 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 o sea, es que eso es en nuestra humanidad, pero por eso mismo tienes que atravesar el proceso. Y sabes que, y ahí yo quiero contar esta parte del proceso, porque cómo uno entiende esto, o sea, cómo uno da la vuelta, no solamente a la mente, o sea, tu corazón se da la vuelta para poder hablar lo que hoy estamos hablando y decirlo y pensarlo de esa manera, con tanta paz y tranquilidad, es porque pasamos un proceso. Y sabes Tal cual. que yo sí digo que sí tenemos que ser bien quebrados o quebrantados, ¿no es cierto? Quebrantados para poder, ahora sí, como decía, volvemos a tener ese encuentro con el Señor y el Señor otra vez nos toma y el Señor nos cambia y el Señor nos pule, el Señor nos vuelve a ser nuevos. Entonces, obviamente, yo hoy soy diferente a lo que era antes o en el proceso en el que estuve atravesando o todo lo que pasó. Claro que Porque me soy imagino diferente. que, Paulita, me imagino que también salió lo peor de ti en algunos momentos, en algunos ratos, Claro que salió lo evidentemente. peor de mí. Claro, es que, o sea, Que somos nadie humanos. quiera ver lo peor de mí. Sí, Sí, como salió yo lo peor digo, de mí y ahí es cuando uno hace tantas cosas tontas, cuántas dice cosas tantas locas cosas. dices, cuántos errores, ¿no es cierto? Pero claro, es entendible y te digo, es entendible porque estás herida, porque estás desesperada, porque estás ya, pero es entendible ese momento, pero no podemos seguir permaneciendo en ese lugar mucho tiempo, más que instantes. ¿Y cómo fue el salto? Porque alguien dice aquí, queremos escuchar como ese proceso. ¿Cómo podrías Perfecto. definir ese proceso? ¿Cómo? ¿Cómo sería? Porque algunas personas dicen, ya, sí, suena bonito el proceso, el proceso. A ver, pero seamos más detallistas. ¿Cómo pasar por ese proceso? ¿Con quién pasar con ese proceso, por ese proceso? ¿Y cómo salir? En tu caso, Ya, ¿cómo fue? por ejemplo, en mi caso, bueno, primero el proceso empezó en orar por mi esposo que vuelva realmente y que la restauración del hogar se dé. Finalmente no se dio. Hubo un tiempo en que oraba tanto y les cuento, oraba tanto y lo único que sentía era un silencio de parte de Dios. Callaba Después por de un amor. silencio, ya era como, ya no ores por eso. Y cuando ya el Señor me dijo, ya no ores por eso, o sea, ahí fue cuando yo dije, Señor, tengo que entregar esto. Entonces, el proceso empieza cuando tú entregas este dolor, que sea, llámese esposo, llámese hijo, bueno, en mi caso era esposo, porque yo tenía que entregarle a mi esposo, y ¿sabe lo que es entregar a un esposo?
Espiritualmente es tu otra parte. Somos un solo cuerpo, una sola carne, ¿no es cierto? Es Cuando como que somos a mí se me esposos. dividía, ¿no? Yo arrancaba una parte de mí. ¿Sabes lo que es eso? Arrancar y decir, toma, o sea, toma, ya, se fue, no hay más. Fue tan duro ese día que yo me arrodillé delante de Dios y le dije, aquí está, te entrego realmente a mi esposo. No es mi esposo. Primero, antes de ser mi esposo, es tu hijo. Y esto es tuyo. Entonces, yo te entrego. Obviamente, ese día lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré como nunca había llorado. O sea, fue ese día donde te rindes. Para tú entrar en un proceso de restauración necesitas rendirte. Yo decidí rendirme. Decir, ya, ya. Entonces ¿Sabes empieza ahora por qué sí, te Señor, ¿qué rendiste, haces? Paula? Yo que te ¿Por, conozco. por ¿Sabes por qué? qué? Porque algo que la Paula es, de verdad, es una guerrera. De verdad, cuando tú decías, es que yo comencé a guerrear, yo te veo como Rambo, así. Utilizó, yo sé que la Paula utilizó todas las armas que pudo, espiritualmente hablando, para poder restaurar su matrimonio, para poder no perdonar, porque yo creo que sí, evidentemente Dios puso en ti esa restauración, porque es Ujú, inevitable vivir esa transformación en uno, pero yo sé que tú hiciste todo, todo lo que estaba en tus manos y lo que no, para que realmente esto pueda tener otro tipo de desenlace. Y ujú, en tu caso personal, porque también esa es la parte hermosa cuando uno vive una relación con Dios y no una religión, es que no es igual, nunca va a ser igual. Cada uno tiene un trato distinto conforme a los propósitos, al ujú, carácter y a las decisiones. Y en tu caso, Paulita, de manera que quizás fue como inesperada para ti, claro, después de ujú. tanta guerra, porque tú te agarraste bien puesta todo, ¿cierto? No es como que botaste la toalla fácilmente. Yo, por ejemplo, también sí me ha pasado que he querido a veces botar la toalla. Y otra vez, de hecho, la Paulita ha sido de las que me No recuerda esta sueltes. guerrera de no, Sí, vamos a pelearla con todo, espiritualmente hablando. Entonces yo creo que esa fue también la parte de morir a ti, de entender que a veces, a pesar de ser guerreras, a pesar de no escatimar todos los recursos, no siempre va a ser las cosas como nosotros esperamos o queremos, veremos. pero sí Así van es. a ser las cosas como nosotros necesitamos, conforme a los Amén. propósitos de Dios, ¿verdad? Así es, claro, sí. Entonces en ese día empecé a ser tan vulnerable, empecé a ser realmente la hija de Dios. Entonces ya dejé de pasar de ser la guerrera, la líder. Para los que no conocen, yo justo tenía un grupo os tengo obviamente, pero en ese momento igual, un grupo de oración. Entonces decía, como si uno está guiando a la gente, no, uno no se puede rendir aquí, ¿no? Entonces ese día bajé las La armas. guardia. La guardia, así es, y dije no. Entonces el Señor empezó a tratarme en todo sentido y ahí es cuando uno empieza el proceso y el proceso fue primero, es buscar ayuda. Tú necesitas refugiarte en los brazos de las personas que realmente valen la pena y aquí, ¿en dónde fue mi refugio? Primero en mis papás y si Ujú. hoy están aquí, les dije que se conecten. Si no, Mm. si está mi hermana, que les mande saludos. O sea, yo vi en ellos el amor de Dios, el amor de un padre, o sea, de Dios a través de mis padres, o sea, De la gente que sosteniéndome te contuvo. muchas veces llorando con ellos, o sea, muchas veces, perdón, ya esta parte es la que más me emociona, porque ahí es donde tú ves el amor de Dios, o sea, y tú no te sientes sola y tú dices, o sea, qué bendición tener a tus papás contigo, sentir el amor de mis hermanos, como yo me había casado muy joven, me tocó volver a la casa para pedir ayuda, auxilio, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando tú ves en dónde te tienes que refugiar, quiénes son los que nunca te van a dejar, nunca te van a abandonar. Obviamente el refugio era en oración con mis líderes de la iglesia. En la iglesia encontraba el refugio, como yo le decía, y le decía a mi líder, para mí se empezó a convertirse el lugar de oración, mi lugar donde yo encontraba respuestas. Iba con tanta expectativa de que Dios ese día me sane, que Dios haga algo sobrenatural. O sea, iba cada vez a los cultos de la iglesia con una necesidad de que Dios ese rato me sane, de que Dios haga algo sorprendente, de que Dios me abrace. Entonces empecé un tiempo
realmente de ser mimada por Dios, o sea, de que Él empiece a curar cada herida de mi corazón, cada herida de mi alma. Me refugié en mis hijas. Solamente empecé a valorar tanto el abrazo, el beso, ¿no es cierto? Porque a veces uno está solo pensando en el esposo y te olvidas de los hijos, te Y olvidas de del sus vidas, entorno, porque del para los que no entorno, de tienen sus hijos puede corazones. ser hasta a veces los vecinos, las amigas o diosidencias, que a nosotros nos ha pasado mucho, gente desconocida que es movida por el corazón de Dios para bendecirnos y para decirnos, hey, aquí estoy. Así es, así es. Luego parte del proceso inclusive fue también una ayuda psicológica que también fue importante para la familia como tal, para mí, para mis hijas, que fue necesario, que también es recomendable y que yo lo viví y que aporta y que ayuda, por supuesto. También me refugiaba en estos tiempos de oración. Libros, por ejemplo, empecé a leer unos Libros. libros, Oye, un libro Paulita, hermoso. y Empecé, o sea, estas cosas que tú dices, solamente el Señor, y ahí es cuando me empezaba a sorprender. Yo no les miento, pero yo iba haciendo la limpieza de la casa y yo encontraba versículos en mi casa, así de real, y los tengo aquí, versículos de promesas. O sea, así, de la nada, versículos. Yo, ¿y esto? Yo, María Emilia, esto es tuyo. María José se llaman mis hijas, María Emilia y María José. No, mami, no sé. Y aparecían ahí unos versículos, pero era para mí, era lo que yo quería escuchar. El Señor estaba Paula, tan atento de mí. estoy súper, o sea, sabemos que así funciona Dios con estas diosidencias, nosotras las llamamos así porque no son coincidencias, y menos si son su palabra, que en su palabra Ujú. no miente. Y yo te voy a decir una cosa, Paulita, para cuando uno un poquito conoce y comienza a descubrir este mundo espiritual a través del corazón de Cristo, ¿cierto? Y de la palabra de Dios, entiende que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Y que evidentemente nosotros tenemos que llenarnos través de la palabra de Dios y fortalecer ese espíritu, porque en las emociones es un terreno muy peligroso, que van a estar Ujú. como altibajas, ¿cierto? Un día quiero, un día no quiero, un día quiero, un día no quiero. Y cuando tú ya tomaste la decisión de, ok, Dios me pidió esto, hasta aquí llegó, aquí lo solté, y comenzaste un nuevo proceso, ¿verdad? En mi Ujú. caso, yo quiero contarte algo que también creo que te va a bendecir. Yo después de haber pasado y haber sido restaurada, no sé, ya luego quiero que me cuentes si de verdad has perdonado. Yo pensé que había perdonado y de hecho me sentí libre y comencé este camino con Dios maravilloso, en una libertad, confianza, volví a conocer el amor verdadero que primeramente viene de Dios, porque no puedes amar a otros si primero no eres amada por Dios o amas a Dios. Así Pero cuando es. llegó el hombre que Dios había elegido para mí, te voy a decir una cosa, otra vez me Ujú. entró el miedo, otra vez entró, claro, el tema este de la infidelidad, de qué miedo que me sean infiel. ¿Cómo puedo volver a confiar en una persona? Qué fuerte, comenzaron como a aparecer otra vez estos fantasmas. Ujú. Y ahí fue hermoso porque al igual que tú, Dios me dio una palabra que quiero dártela y que fue mi Ujú. ancla, porque finalmente nosotros no podemos poner nuestra esperanza en un hombre ni en una Así mujer. es. Porque uno puede decir, así como nosotros, Señor, yo soy fiel, yo que se haga tu voluntad y a las 2 horas estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios nos pide, nos dice. Oh Señor, tú eres la prioridad de mi vida y a las 2 horas ni le paramos bola, ni le damos tiempo, ¿me entiendes? Ujú. Entonces nosotros somos comenzando por nosotros mismos, tenemos que entender que vamos a fallarnos, que vamos a fallar a otras personas, que otras personas nos van a fallar. Mira esto, Paulita, dice, ese fue el versículo que me dio el Señor cuando tenía miedo de que me sea infiel mi esposo antes de Amén. casarme. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Mm. Jehová. En fidelidad. Amén. Te desposaré es eso, es ser, el Señor quiere que seamos nosotras, primeramente Él sea nuestro esposo, no nuestros maridos, sino que aprendamos a conocer este amor directamente de Él. Y el que Ujú. realmente sí va a ser fiel, Él es Dios. Y nuestra fe tiene que estar depositada en Dios, no en el marido, o no en la esposa, o no en la Así es. pareja. Entonces, Ujú. ese es un fantasma que no termina porque ya me separé hoy, o porque no le dejé pasar nunca más, ¿me entiendes? Eso es una cosa que uno tiene que sanarla y restaurarla desde adentro. Tú, Paulita,
¿Crees que ya perdonaste? Sí, yo creo que ya perdoné, pero y esto del perdón no es de, ah, ya perdoné, ¿no? Que sale así de la barriga o de la palabra. No, o sea, fue un proceso de perdón, porque mientras Dios me iba sanando, yo iba perdonando. Y curiosamente parecía como que yo decía, no, ah, ya creo que perdoné. Y después pasaban cosas, situaciones y no. O sea, me daba cuenta que no había perdonado, o sea, que estaba en el proceso, que estaba en el proceso. Y este es un proceso, pero empieza por una decisión. O sea, así como tú amas, porque cuando tú amas, el amor no es un sentimiento, ¿no? Es una decisión. Tú decides amar, pero también el perdón es una decisión. Tú decides perdonar. ¿Y cuándo Entonces, decidiste perdonar? yo decidí perdonar en el momento en que Dios ya me sanó, me estaba sanando. En parte del proceso ya Dios me habló acerca del perdón. Entonces dije, ok, es tiempo de perdonar como Dios manda, ¿no? Como Dios O quiere sea, que que perdonemos. el tiempo lo determina Dios o lo determina uno, porque alguien está poniendo eso. ¿Cuánto tiempo te tomó guerrear y restaurar? ¿Cuánto tiempo te tomó el proceso? ¿Es algo personal o no? Sí, no, pero yo sí puedo decir, o sea, a mí el proceso sí me duró siquiera unos un año y medio, dos. O sea, para yo decirte hoy y estar sentada y decirte de verdad, o sea, he perdonado con todo mi corazón y lo bendigo y de verdad yo sé que Dios tiene algo grande para su vida porque Dios es fiel, pero Y, fue y, un proceso. y te Y divorciaste. parecía eso te decía que parecía que ya perdonaba, ¿no? Y por ahí salían cosas y era un enredo. Entonces decía, esto no, o sea, yo tengo que perdonar. Entonces yo cada vez que iba a orar o a la presencia del Señor, yo entregaba esto, pero también empecé a orar, ya no oraba por él, obviamente porque vuelva ni nada por el estilo, pero oraba por su vida. Porque un secreto, yo te digo algo, y esto yo lo hice, mientras yo más oraba por él, por su vida, que Dios le Ujú. guarde, le bendecía, mi corazón también me permitía a mí irle perdonando y verle como Dios le ve. Tal cual. Entonces yo dediqué un buen tiempo a orar por su vida, por él, por la misericordia de Dios en él. Y yo sé que esas oraciones están dadas y Dios sabe. Y esas oraciones serán respondidas en el tiempo que Dios muestre, porque Él es Aparte, perfecto. aparte porque eso es lo que hablábamos, o sea, hay que tener la misma misericordia por aquellos que estamos un poco, Paulita, no sé si se desconectó, aquellos que estamos un poquito como estancados en ese resentimiento, en ese dolor, en esa herida por una infidelidad, pero también aquellos que han sido infieles y que finalmente también están lidiando con la culpa. No sé qué pasó en la conexión, no sé si alguien me puede decir qué está pasando, qué están viendo. Yo por lo menos otra vez la Paulita se me quedó congelada. Se me fue la Paulita, Paulita salió, pero le vamos a volver a invitar. No se vayan de aquí porque es súper importante el final de la historia. Le vamos a buscar a la Paulita. Paula, Paula. Y es increíble porque lo que decía la Paula es tan importante, o sea, es que tenemos que orar por aquellos que nos dañaron, no solamente por nosotros, sino por los que nos dañaron, porque eso también trae restauración en nuestro corazón. Porque ¿de qué sirve amar a quienes te aman? ¿Qué mérito hay? Realmente es extendido nuestro amor cuando nosotros amamos y oramos por aquellos que nos han hecho mal, que nos dañaron. Sí, se fue la bolita, pero ya va a regresar. Paulita, veamos, démosle un chancecito. Pero es importante, vamos, le voy a invitar una vez más para ver, capaz que se le desconectó. Pero ¿saben qué? Aquellos que están aquí y quiero que me cuenten, hay algunas personas que han pasado por este episodio doloroso, definitivamente doloroso, pero hay esperanza. Alguien me decía, ¿hasta dónde se puede luchar? Definitivamente eso es algo muy, muy personal entre cada uno y Dios, porque de eso se trata. Cuando uno tiene una relación con Dios, es Dios el que marca los tiempos, es Dios el que te va dirigiendo y direccionando en cada una de las cosas. Pero lo que sí hay que asegurarse es que uno realmente perdone de manera profunda, que uno no permita que se quede albergado en el corazón de uno ese resentimiento, esa frustración, porque al fin y al cabo, eh, las personas, como yo decía en esta historia de cristianos hipócritas,
las personas y nosotros cuando dañamos y cuando no somos de bendición para alguien y cuando cometemos errores, en realidad es porque hemos dejado que nuestro corazón se endurezca. Y eso es lo peligroso. Y el corazón se puede endurecer tanto para el que fue infiel como para el que vivió la experiencia de que le sean infiel. Entonces hay que prestarle atención. Qué bueno que te volviste a conectar, Paulita. Oye, estaba hablando, Paulita, ya estás aquí. Ya, no sé qué pasó. No El importa. internet, y justo Así en la pasa. parte medular, ¿ves? En la parte. Oye, Paulita, mira, quiero antes de que se acabe el tiempo, porque porque es importantísimo